Y tras escuchar la marcha de Santo Entierro, nos vamos a la nueva sección que tenemos, en este caso el tercer bloque de nuestro programa, que nos vamos con aquella Semana Santa. Y aquella Semana Santa viene, como siempre, de la mano de nuestro compañero Rafa Grado. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Una semana pues, bastante interesante, ¿no? De actos, Vía Crucis, triduo, función. La verdad, hoy un día muy completo con los hermanos de la Veracruz, que me han pedido que, bueno, que los saludo porque nos están viendo desde el Cabildo un grupo bastante numeroso de los hermanos, así que les mando un saludo. Y también a nuestro amigo Albertito, que estaba hoy en la comida, que estaba frito porque lo saludáramos. Dice que quería que lo saludáramos o Andrés Largo o Rafita. Entonces, pues bueno, pues los saludo. También que nos ve, ya imagino que estará acostado porque se ha pegado una pecha de jugar hoy, pero disfrutando también un poco. Y hoy pues vamos a hablar precisamente del Viernes Santo del año 1990, de las dos hermandades que procesionaban en aquel entonces en esa jornada y un poco, pues bueno, pues esa evolución y el devenir histórico que han tenido ambas corporaciones. Vamos a comenzar con la Hermandad de Santo Entierro en primer lugar, y para ello vamos a utilizarnos unos vídeos. Pasamos el primero de ellos, que corresponde al paso del Cristo Yacente, pues en ese Viernes Santo del año 1990. Dígame, estoy aquí encerrado, échamelo bien. Ana. Cuando carga yo, cuando voy a salir de noche por el madero. Han visto pues el paso del cortejo del paso de la urna, ¿no? Del Cristo Yacente por la Alameda Moreno de Guerra, pues en esa tarde de Viernes Santo del año 1990, y mucho no ha cambiado, como pueden ver, pues esa hermandad de Santo Entierro en 35 años. Para empezar, pues ver las antiguas túnicas que llevaban los penitentes, ¿no? Muchos las recordarán con esas capas negras con el forro interior rojo, ¿no? Que eran pues muy particulares, la bandera antigua de paso con el escudo, los penitentes llevando codales, los penitentes, como bueno, hemos dicho la capa y el cíngulo rojo también que llevaban en aquel entonces, la urna por supuesto conducida a ruedas y con la antigua urna de madera,
que el Cristo, recordemos que tuvo varias etapas, ¿no? La posguerra lleva urna, después unos años va sin urna, con el Cristo sobre lo que sería la cama, con los respiradores de metal y los hachones, y después ya se vuelve a incorporar una urna, ¿no?, de madera, hasta el estreno del actual paso de la urna, ¿no? Incluso con el cambio de las ruedas y no ruedas también. También el cambio de las ruedas, no ruedas, cargadores, ruedas, exactamente. Efectivamente. Que llevaba pues el Cristo yacente, nos recordemos el Señor yacente, pues obra de Cirartegui, ¿no? Una imagen también documentada pues gracias a esa restauración que hiciera Pedro Manzano, y una hermandad de Santo Entierro, que como decíamos ese año 90, pues salía a las 7 de la tarde, entraba a las 9 de la noche en carrera oficial, a las 2 menos 5 de la noche entraba a la cruz de guía y a las 2 y media el último paso. La verdad que bastante tarde, ¿no?, que se le veía a Santo Entierro en aquel año 90 con respecto a los horarios que tenemos en la actualidad, ¿no? Más de 2 horas más tarde de lo que tenemos acostumbrado, que tomaba pues un recorrido que tampoco, bueno, teniendo en cuenta que la carrera oficial estaba en la calle Rosario, cambiaba un poco más, pero tomaba Avenida General Varela, Avenida General Franco, lo que es calle Real entera, hasta llegar a calle Rosario, Colón, Constructora Naval, 24 de septiembre, Las Cortes, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, General Varela de nuevo, Benjamín López, San Joaquín, Alameda del Carmen y a su templo. Quitando el cambio de la carrera oficial, pues bueno, un recorrido que después mantuvo cuando ya se pasó a Real prácticamente, y ya obviamente con las añadiduras posteriores que ya tiene en la actualidad, ¿no?, de pasar pues por la parte baja de la iglesia mayor y los demás cambios que han venido posteriormente. Un corto de Santo Entierro que ya veíamos elementos no muy interesantes, la figura del muñidor, que es una figura muy interesantísima en la historia de las cofradías. Recordemos que el muñidor era una figura que iba tañendo, ¿no?, abriendo el cortejo, y que servía pues bueno para anunciar el paso de la cofradía, y que además muchas veces iba unida a figuras de servidores, ¿no?, o ya fueran niños, ya fueran adultos, ¿no?, que iban también pues bueno pidiendo ese estipendio, ¿no?, ese dinero para el sustento de la corporación. Unas figuras, ¿no?, pues muy típicas en los cortejos, que aquí en San Fernando tuvieron muchas hermandades, y que hoy en día solo tenemos las reminiscencias del muñidor, la hermandad del Santo Entierro, en este caso en el cortejo, ¿no?, del Viernes Santo. La cruz de guía de Santo Entierro también hay que decir que es una de las piezas de insignias más interesantes que tiene San Fernando, realizada además aquí, ¿no?, en San Fernando, por Francisco Horto en su domicilio, ¿no?, el domicilio que tenía este isleño, en la azotea, usando, ¿no?, pues ese lugar para hacer la cruz de guía de Santo Entierro. Como digo, muy muy interesante esta insignia, que ya pues además, bueno, creo recordar además que la hermandad en el programa de actos que anunciaba Santiago Padilla hablaba del 75 aniversario de esta cruz de guía, dentro de esos actos que se iban a conmemorar en estos 4 años de mandato, con lo cual, por supuesto, poner en valor una cruz de guía pues muy muy interesante. Y como decía, pues bueno, ese paso de la urna cargado a ruedas. Vamos a poner una fotografía en este caso, tenemos 2 fotografías primero. La primera de Archivo Quijano, un primer plano del Señor del Cristo yacente, una fotografía muy bonita, ¿no?, del final de los años 40, principio de los años 50, de ese primer plano. Y quería traer, por supuesto, a la dolorosa antigua de esta hermandad, porque obviamente nunca hay que dejar pasar de que estamos ante una de las tallas de San Fernando pues más interesantes, ¿no?, una virgen de una calidad artística increíble, y que por desgracia hoy en día pues no podemos ver en el interior de la iglesia del Carmen, ya que está en la clausura. La última vez que la vimos pues fue en aquel montaje que hiciera, ¿no?, pues José Muñoz Moreno con el Padre Ángel junto al Crucificado de la Salud, en aquel Viernes de Dolores, que estuvieron los dos expuestos a la veneración de los fieles. Una cosa pues muy muy bonita. Las siguientes 2 fotografías también que tenemos, esta fotografía de la Virgen Antigua de Santo Entierro me parece fascinante. Pues ven ahí, ¿no?, esta dolorosa, como digo yo, una imagen que bueno, que siempre la tradición oral ha hablado de que fue la primitiva Virgen del Carmen, cuando los frailes carmelitas llegan aquí en 1180, aunque como podemos ver por los grafismos que tiene la imagen, una imagen que sin lugar a duda corresponde al prototipo de la escuela genovesa, ¿no?, de esos escultores genoveses, pero que tiene, como digo, una calidad interesante, y que ojalá algún día la veamos en la iglesia recibiendo culto, que es donde debe estar nuestra Virgen, pues también, pues bueno, para que la isla no se vea privada de ella. Hilando la antigua con la nueva, pues traigo esta fotografía, una de las primeras fotografías que hay de la actual Virgen del Santo Entierro, que recordemos cumple los 50 años, ¿no?, de su primera salida en este 2025, y esta fotografía que bueno, que fue portada de póstula, fue portada también, bueno, se usó para estampas, una fotografía pues muy habitual del Santo Entierro, cuando Alfonso ya la había transformado, pero antes de que la interviniera otra vez. Por eso a algunos les parecerá raro, ¿no?, los rasgos que ven, porque nos tiene bastante diferencia con lo que vemos hoy en día de Mayordomo en su soledad. Recordemos que era una santa, ¿no?, que provenía del convento de San Agustín de Cádiz, que Alfonso transforma, y en este caso pues bueno, la convierte en dolorosa. Una santa que no, ¿se dice que santa era? Se habla de Santa Elena, sí. Ya también hay diferentes versiones. Hablas con los frailes y te dicen una cosa, hablas con hermanos y te dicen otra. Podemos decir que era una santa, pues además se corresponde, ¿no?, con los parámetros de una santa, y una cosa que nos parece raro porque Alfonso también hizo lo mismo con la Virgen del Patrocinio de Cádiz, en este caso era una Virgen de Gloria, que Alfonso transforma también en dolorosa. Pero ahí ven esa fotografía, como decía, pues de ambas imágenes juntas, ¿no? Como digo, una fotografía que se usó bastante, bastantes años por parte de la Hermandad de Santo Entierro. Voy a enseñar 2 estampas del Cristo yacente, en este caso está un poquito más antigua, de los años 80,
En primer plano, el señor yacente, que hace juego con otra de la Virgen, que enseñaré cuando hablemos de ella. Y esta fotografía que además hoy me comentaban precisamente que, se usaba de calendario, se usaba pues de muchas formas, ¿no? Esta estampa del señor yacente. Sí, más reciente. De las póstulas, esta ya estamos años 90, y en este caso también hace juego con otra de la Virgen, que enseñaremos a continuación. Y bueno, ven aquí este primer plano del Cristo yacente. Una talla muy interesante que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene una calidad artística también muy interesante. Y que en la restauración de Manzano se puso en valor una imagen, como digo, de Ciriartegui, pues muy bonita también. En este caso vamos a pasar ya al segundo de los vídeos, que corresponde a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, también a su paso por la Alameda Monos de Guerra, el Viernes Santo del año 1990. Pues bueno, ¿no? Han podido ver ahí a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, ya con el aspecto que ya sí conocemos todos en la actualidad, después de la intervención que la realizara también Alfonso Braquero de nuevo hasta Dolorosa. Y como decía, pues bueno, esta imagen ya hemos hablado de ella, ¿no? De cómo viene la hermandad. Han podido ver, pues bueno, también cambios sustanciales en el propio cortejo del palio, por supuesto en las túnicas antiguas, el esorno floral que llevaba la Virgen, ¿no? Los años 90, principios de los 90, final de los 80, pues tenía esos esornos más exuberantes, como hemos visto pues en todos los pasos de palio. Una Virgen que era portada por una cuadrilla de cargadores que estaba pues dirigida también por una persona que le sonará a muchos, ¿no? Que era, en este caso, si mal os recuerdo, hablando de memoria, Guimerá. Efectivamente, creo que era Guimerá el que llevaba esta cuadrilla de la Virgen del Santo Entierro. Y
como decía, pues prácticamente el palio sí, el palio de cajón que ya se había establecido. Recordemos que al principio, los primeros años, la Virgen sale sin palio, después se le incorpora un palio de bambalinas sí de forma recortada, para pasar después al palio de cajón, con prácticamente, creo que pocos cambios, ahora mismo no recuerdo de memoria, pero yo creo que ya el aspecto que vemos en el 90, salvo pocas cosas más, creo que es el que vemos 35 años después, quitando el lesono floral, no en este caso, como decía, pero sí, no está bien de Santo Entierro, que además... algunos elementos... Bueno, restauraciones menores. Han visto una capilla musical delante del paso de la Virgen de Santo Entierro, también una cosa que ya hoy en día no existe como tal delante de la Virgen, sí delante de la urna, que lleva la urna de infantería, y la Virgen llevaba infantería de marina, pues detrás del palio, en este caso que era pues con la que llevaba. Santo Entierro también la Virgen ha tenido a Nazareno, ha tenido presupuesto municipal, ha tenido, como he dicho, infantería en el palio, ha tenido diferentes bandas acompañando pues a esta Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Traemos también algunas fotografías, en este caso más recientes, bueno, más reciente con respecto a la época, ¿no?, de la que estamos hablando. Sí, las fotografías de antes eran de Archivo Quijano y de nuestra amiga Nuria Castañeda. En este caso aquí, Javi Díaz, ¿no?, nos ha facilitado algunos materiales y hemos seleccionado algunas de ellas para que vieran un poco pues el Santo Entierro en aquellos años. Arriba la salida de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, de la iglesia del Carmen. Nos movemos en horquilla en torno a 94, 95, últimos años de la urna. 94 en este caso, que fue el último que salió esta urna antigua a las calles. El palio también 94, 95, 96. La fotografía de la derecha es muy bonita, en este caso el Santo Entierro, pues ya pasando la Compañía de María, la de la izquierda por la Casa La Zaga, pues ven un poco ahí esas imágenes para que vieran, pues bueno, esa urna antigua, ¿no?, que tenía esta hermandad, con ese paso con los respiraderos metálicos y con esos hachones, ¿no?, que hemos visto en el vídeo anterior. El Santo Entierro, por supuesto, queremos traer, ya traímos el año pasado, ¿no?, el número 0 del entrachones, en este caso el número 5, correspondiente a la Cuaresma del año 90. Precisamente hablábamos, ¿no?, del montaje del altar de culto, pues aquí ven ustedes aparatos de cultos que veían con el besamano del Santo Entierro. En la trasera, sin embargo, un besamano de Mayor Dolor en su soledad, con la cruz de guía en el camarín central del altar mayor. Y pues bueno, pues unos montajes pues más que se corresponden más con esa época. Lo más interesante de este boletín, dentro de muchas cosas, me parece muy bonito, sobre todo quería destacar a un histórico jerezano, ¿no?, un cofrade jerezano, José González Pepillo, nos recordemos todos, aquel que le dedicara esa famosa coplilla a la Virgen de los Remedios de Jerez, Remedios ya tiene palio, que le dedicaba aquí precisamente unos versos a la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, pues bastante bonitos, ¿no?, hablando pues de esa belleza de esta imagen y hablando un poco también pues de la idiosincrasia de esta hermandad y esta talla, de esta dolorosa. Dos estampas de la Virgen en Santo Entierro, en este caso, pues las que hacen pareja con las del Señor yacente que hemos enseñado anteriormente. Esta un poco más anterior, con ese primer plano de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Y la segunda, que sí ya corresponde a épocas más recientes, años 90 ya, este primer plano, que además, precisamente esta estampa es la fotografía que también aparece en el itinerario del año 90 correspondiente a la Virgen del Santo Entierro. Hablamos, pues bueno, ya esa fotografía ya del año 90 aproximadamente, ¿no?, final de los 80, principios de los 90, la otra sí un poco más anterior. Nos apunta que el capataz de Mayor Dolor en su soledad era Rufino. Rufino, vale. Perfecto. En este caso, pues bueno, después de terminar de hablar de Santo Entierro, después ya haremos un apunte final con respecto a Santo Entierro, pasamos ya a la Hermandad de la Soledad. Que en este caso, pues bueno, vamos a comenzar con el primero de los vídeos correspondiente al misterio del Cristo de la Redención, pues en aquel Viernes Santo del año 1990.
Pues comenzamos, ¿no?, hablando de la Hermandad de la Soledad y de ese Viernes Santo del año 1990. En este caso, pues pueden ver lo mucho, ¿no?, que ha cambiado el primero de los pasos, el cortejo, ¿no?, de esta Hermandad de la Soledad. La decana de las penitenciales de la ciudad han visto los penitentes portando el escapulario, ¿no?, que se llevaba en aquel entonces el lugar de la venera. Un escapulario, ¿no?, que tenía pues anagrama de María por un lado, por el otro lado la cruz, ¿no?, con el sudario, como símbolos distintivos, ¿no?, por supuesto, de la devoción a la soledad a través de ese traslado, ¿no?, al sepulcro de Jesús de la Redención. Los penitentes llevando la cruz parroquial con los ciriales, una cosa que se han visto en otras hermandades, que es una cosa también pues habitual, que no solamente de San Fernando. El posconcilio hizo mucho daño en ese sentido y se veían muchos penitentes. Recuerdo una fotografía de los Javieres saliendo de los Sagrados Corazones con los acólitos, llevando los ciriales vestidos con túnica de penitente, a gato además, cosas, ¿no?, que había en aquellos años. Ahora que tan en actualidad están los Javieres allí. Exactamente. Pues hay una fotografía muy bonita de Cudela que refleja pues esas cosas más poco ortodoxas, ¿no?, que se hacían en aquellos años. También han visto las representaciones, ¿no? En esa época se estilaba muchísimo llevar representaciones en muchas hermandades. En los dos pasos. En los dos, exactamente, en los dos pasos, uno dependiendo. Pero sí veían, pues participaban muchas hermandades, en este caso acompañando como representación. El paso de misterio, por supuesto, el antiguo paso del Señor de la Redención. Recordemos que es un paso que hiciera Antonio Vega, primero para la Hermandad de los Servitas de Sevilla, que posteriormente fue vendido al Santo Entierro de Paradas, que será el que se lo venda posteriormente a la Hermandad de la Soledad, pues llegando ya a mediados del año 80, con el que procesionó hasta el estreno del actual paso de Juan Carlos García. También han visto, pues bueno, el misterio con la configuración antigua que se le da cuando, recordemos que este misterio en origen, Castillo de la Astruzzi lo plantea como un descendimiento, que así se planteó el misterio originalmente, cosa que después se modificó a un traslado al sepulcro. Hay que decir las cosas también no como son, en este caso. Y después, por supuesto, también la intervención, en este caso de Alfonso, que añadió esas figuras para hacer un traslado al sepulcro y remodeló a José de Arimatea, que el que han visto ustedes delante, llevando al Señor de la Redención, es José de Arimatea, que no, yo sé que no se parece en nada al actual, pero ese José de Arimatea, que lleva pues a Jesús de la Redención como parte de ese conjunto original que hiciera la Astruzzi en el año 65 para esta Hermandad de la Soledad. Una Hermandad de la Soledad que salía a las 7 de la tarde, entraba a las 7:30 en carrera oficial, se recogía a las 2 menos cuarto y a las 2:15 pues la Virgen de la Soledad. Tomaba Plaza del Ejército, Real, General Serrano, Las Cortes, García de la Rán, Calvo Sotelo, carrera oficial, Rosario, Colón, Falange Española, San Rafael, Bajaba Ancha, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Espínola, Murillo Larrán, Real, Almirante Cervera, San Servando, ya subía San Nicolás, que en aquel entonces era José Antonio Primo de Rivera, para tomar Real y a su templo, ¿no? Esa Hermandad de la Soledad, como decíamos. Y del Cristo de la Redención quiero enseñar, pues, dos estampas, en este caso del Señor. Primero, la más antigua, en este caso, una estampa de imprenta hispana del besapié de Jesús de la Redención. Esta fotografía de principios de los años 80, final de los 70, muy bonita, muy interesante también. Cristo de la Redención, que es verdad que es complicado competir una hermandad eminentemente mariana, una hermandad además que no tuvo titular cristífero propio, porque bueno, recordemos que Santo Entierro era de Soledad, aunque el padre Parodi se lo robara, y después el Cristo Genovés pues prácticamente tuvo un culto interno muy limitado, pero la primera imagen que procesiona la hermandad a las calles como Cristo es el Cristo de la Redención. Entonces es verdad que casi 2 siglos de una Virgen sola, pues en este caso dan que tenga un peso importante en una de las hermandades marianas de la ciudad, porque recordemos que la isla siempre será cristífera, aunque tiene algunas hermandades que son estrictamente marianas por las condicionantes históricos que han tenido, como Servita, Rosario o Soledad, ¿no?, como decía. Esta estampa ya sí, de final de los 80, principios de los 90, que hace juego con otra de la Santísima Virgen, pues buena esta fotografía también del Señor de la Redención. Como digo, una talla pues muy bonita e interesante de ya esa última etapa, ¿no?, del taller de la Astruzzi, obviamente no del propio Astruzzi. Recordemos que la Astruzzi en aquella época ya rondaba casi los 90 años, evidentemente, y bueno, y hay que decir evidentemente que muchas imágenes que salieron de los talleres obviamente no las hizo el propio Castillo. Eso también se habló precisamente el otro día en el programa de Al Cielo, no hace mucho, se habló precisamente de esa producción, ¿no?, que hacía ese taller que tanto hizo, ¿no?, por la Semana Santa, y en San Fernando también hizo mucho para varias hermandades de nuestra ciudad. No sé si tenemos ahora fotografías antes del segundo de los vídeos de la Soledad. Creo recordar que sí, que hay algunas fotografías. Sí, de Redención. Efectivamente. Ahí lo tenemos. Ahí ven, pues bueno, la idea original del misterio de la Astruzzi, con el paso primitivo de esta hermandad. Y a la derecha ven una fotografía del año 90 precisamente, con el paso antes de salir a las calles. Ven, pues bueno, esa concepción que originalmente había planteado la Astruzzi, muy interesante. Recordemos que Castillo de la Astruzzi es el gran ideólogo de los misterios de la Semana Santa. Lástima que muchos de ellos hayan sido desvirtuados, como ha pasado con la Macarena en Sevilla, con la Bufetá, con los panaderos, pues con la Soledad también.
¿no? Un gran ideólogo, como decía, porque era un artista muy visual, muy cinematográfico, ¿no? En este caso, que creaba esas escenas, ¿no? Que nos recuerdan a las películas bíblicas de aquellos años, ¿no? Esas escenas tan bonitas al final que transmiten pues mucho sentimiento. Y pues ven ahí, como decía, esas imágenes correspondientes pues a los dos estados que tuvo el paso de la redención, desde su primera salida en el 65 hasta después, pues la visión ya cercana, ¿no? En ese año 1990. Había alguna fotografía más de la redención, Sí, en este hay dos caso. más, eso Exactamente. Estas ya son posteriores, 91-92. Ya tienen a la imagen de José de Arimatea remodelada por Alfonso, en este caso, pues imágenes ya de los últimos tramos del cortejo en las calles de San Fernando. Pues también, pues bueno, para que vieran un poco un paso de la redención que, bueno, que aquí procesionó. No llegó a los 20 años, pero es verdad que después también se ha usado por parte de la JDC. Después un paso, ¿no?, que también pues muchos recuerdan, ¿no?, con cariño en la Hermandad de la Soledad, un paso bueno de Antonio Vega, en este caso, que tuvo una vida dilatada porque tuvo 3 hermandades que lo utilizaron, aunque los Sevitas de Sevilla fue la que menos lo utilizó de todas, porque prácticamente después inicia ya ese paso que diseñara el recordado Duque de Luque y con el que ya procesiona hasta nuestros días. Dicho lo cual, después de hablar del Señor de la Redención, pues ya vamos a pasar, por supuesto, a hablar de la Virgen de la Soledad. Así que os dejamos pues con la Virgen de la Soledad, el Viernes Santo del año 1990.
teníamos, ¿no? Terminábamos con ese primer plano de la Virgen de la Soledad. Yo creo que al final, cuando hablamos de la soledad, al final hablamos, ¿no?, de ese cierre oficioso de la Semana Santa de San Fernando siempre, y es una estampa muy bonita, ¿no?, ver la soledad, pues salir de la iglesia mayor cada Viernes Santo y sobre todo la recogida. Yo es que al final siempre hablo de soledad pues muy bien porque, hombre, a uno le toca lo que le toca. Escuchábamos la marcha de Jesús Nazareno, precisamente, que se ha hablado de ella anteriormente, interpretada por la Cruz Roja, que además precisamente esta semana sacábamos el dato de que el vínculo interrumpido de la Cruz Roja con Soledad es del año 77. Es decir, se cumple 50 años el año que viene del acompañamiento ininterrumpido de las dos formaciones, aunque del 65 al 73 la banda acompañó al Cristo de la Redención en su primera salida, después a la Virgen y después pues fue alternando un poco. Puedo decir que estaríamos hablando pues casi de unos 60 años, ¿no?, de vínculo entre ambas formaciones. El interrumpido. Quitando los 4 años, Sí. que la banda pues precisamente fue a Jerez a tocar la Virgen del Valle, también estuvo en La Piedad el Sábado Santo de Jerez, que fue unos años donde la banda pues tuvo vínculos pues fuera en otras corporaciones. De la Soledad quiero traer primero 3 fotografías. La de la izquierda, yo voy a decir que para mí es la mejor fotografía que tiene la Virgen de la Soledad y no lo debía discutir con nadie más. Una fotografía de la Virgen de la Soledad preciosa, que además se usó en muchísimas estampas. Traigo una estampa precisamente con esa fotografía de Archivo Quijano, pero que se usó pues durante varias décadas. Sí. La fotografía de en medio, que es la primera salida del paso actual de la Virgen de la Soledad. El Viernes Santo de 1941, la Soledad vestida de liso, vestida de brea, no salió con el terno bordado, curiosamente, y con la diadema antigua, pues procesionó aquella jornada, bien, eso es bajando la calle Real, pues lo que sería la altura de donde está actualmente el Jamón, más o menos, la oficina de turismo, el Jamón, pues ahí viene la Soledad. Hay una fotografía que sí horizontal, que se ve la banda de infantería marina, se ve todos los militares, preciosa, que para que vean, pues bueno, al final, ese paso, ¿no?, que ya pues supera los 80 años, que hombre, que él será sustituido en algún momento, evidentemente, porque es un paso que ya es verdad que tiene... Ha dado todo. Ha dado todo lo que tenía que dar, y además que bueno, es un paso que también hay que destacar que fue realizado en San Fernando, ¿no?, que ayer también lo comentaba en la mesa redonda. Recordemos un paso realizado entre el Arsenal de la Carraca y la propia casa de Manuel Oliva Vascón, hermano mayor de la corporación, pues en su domicilio en la calle de la RAM. La de la derecha, una fotografía anterior a la final de la Guerra Civil, ven a la Soledad con sus manos entrelazadas originales, que así fue concebida, así ojalá la veamos pronto, porque al final las imágenes, cuando se conciben como son originalmente, pues no somos nadie, ¿no?, para cambiar ese tipo de cosas. Y es verdad que las modas sevillanas de la época hicieron que Lágrimas, Dolores, Soledad perdieran sus manos entrelazadas originales para los besamanos, que hoy en día se pueden hacer besamanos a bienes con manos entrelazadas. En Servita lo tenemos todos los años, no es algo que tampoco nos resulte diferente. La ¿no? única que no cayó en esa moda. También es verdad que Servita pues en esa época no estaba. No está activa. Fue cuando Nazareno quiso apropiarse de la Virgen de los Dolores, porque su Virgen no podía recibir culto exactamente en la iglesia. Entonces, que a Dios gracias, también te digo. Pero muy, muy bonita, ¿no?, esa fotografía de la Soledad. Voy a enseñar, en este caso, como decía, esta estampa con la fotografía de la Soledad. Hay estampa de los 70 y estampa de los 80. En este caso, virada en morado. Los primeros de los años 70 en morado, la hay en verde, la hay en rojo, la hay en azul, para todos los colores y todos los gustos. En este caso, como decía, esta fotografía bellísima de la Soledad de San Fernando. Esta fotografía de la Soledad, quizás más desconocida para algunos, la Soledad con mantilla negra. En este caso, pues ven aquí esa vista de perfil de la Soledad. Una Soledad que también es verdad que ha sido intervenida, lo han visto en la fotografía. Recordemos que Miguel Lainez le interviene, García Moedano también le interviene, y Alfonso ya por último no le da esa policromía que vemos en la actualidad y le quita su pelo natural para ponerle pelo tallado. Que también es una cosa que, hombre, me imagino que el día que se restaure la Soledad, supongo que quizás sería, ¿no?, una cosa bonita que volviera a recuperar su mano entrelazada, su peluca y la policromía original, ¿no? O por lo menos la policromía que pueda tener debajo la Virgen de la Soledad, que seguro que es muy, muy interesante. Aunque no sigo diciendo que la Soledad es guapísima, que eso es una cosa que siempre lo voy a decir porque para mí me parece muy, muy bella. Esta estampa ya, por supuesto, de mediados de los años 90 de la Soledad de San Fernando, y así con una estética pues más actual de lo que hemos visto, ¿no?, muchas veces esta Virgen, que siempre hay que decir que una Virgen que siempre se presenta muy bien vestida normalmente, una Virgen que, la verdad que, sobre todo en la actualidad, Juan Guerrero hace un trabajo muy bueno con ella. Bueno, con las Virgenes que he visto Juan normalmente tiene un trabajo muy bueno en general. Hay que destacar siempre su labor. Y como he hablado de las manos entrelazadas, me gustaba traer pues lo que se recreó para el 275 aniversario de la Hermandad. Esa fotografía de Óscar Torres y Juan Manuel Jurado, que pues una vista, ¿no?, más cercana, pues fue ese cartel del aniversario, pero aquí viene el cuerpo completo de la Soledad, la estampa que se repartió en esa función de apertura del aniversario.
que iba a estar presidida por amigo Vallejo, como pone aquí, pero que finalmente, no como sabemos, no pudo estar presidida por el arzobispo emérito de Sevilla. Pero que vean aquí, pues bueno, esta soledad, como decía, de San Fernando, pues tan bonita. Hay 3 fotografías más, ya sí más recientes en el tiempo, a lo que estábamos hablando. La primera del año 81, bueno, del año 80, aparece en el itinerario del 81 de la Caja de Ahorros, la recogida de la soledad, aún sin cruz, porque la cruz la llevaba el misterio, la Virgen aún antes de que interviniera Alfonso, pues bueno, algunos detalles, ¿no?, que ven ahí. La del centro, como la han visto ustedes, y la de la derecha ya son fotografías correspondientes a finales de los años 80, principios de los 90, la soledad ya con cruz, pero sin la candelería, sin la peana, que son elementos que llegan ya a principios de los años 90 junto a las cantoneras de la misma, y para que vean un poco, pues bueno, ¿no?, una soledad, esa estética, ¿no?, que ha tenido esta Virgen, que hay cosas que aún sigue manteniendo, porque siempre, aunque las esquinas no las tiene ya con esas formas tan abultadas, mantiene esas esquinitas, tenemos los ángeles, que habría que hablar de los ángeles, de los 8 ángeles que tenía la soledad, que por supuesto se han perdido la mitad de ellos, 2 de ellos, pues bueno, fueron dados a Alfonso por pago por los trabajos para la hermandad, otros 2 desaparecen a principios del siglo XX y 4 conserva la hermandad, 2 en la Virgen y 2 en el Señor. En este caso, pues esos ángeles de la soledad. De la soledad traigo el boletín número 3, correspondiente a ese año 1990, al Stabat Mater, con este azulejo del callejón Bien de la Soledad de Alfonso Braguero, que también yo creo que es uno de los azulejos más representativos, ¿no?, que tenemos en nuestra Semana Santa, porque está en un enclave también muy privilegiado, ¿no?, en nuestro primer templo parroquial, en este caso, este boletín Stabat Mater, que se editó desde el año 88 hasta el 90, después tuvo un parón y volvió ya en el aniversario del 250 en el año 1997. Prácticamente yo creo que ya está todo dicho también de la soledad, y vamos a terminar con la última fotografía, porque recordemos que este viernes 28 de marzo se cumplían 50 años de este momento. 28 de marzo del año 1975 fue Viernes Santo y tiene lugar la primera salida de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Esta foto nos la manda Chiqui Castro, que me dijo si la quieres poner argumento, y dije, pues mira, hoy yo creo que es el momento para hablar de esto. La fotografía ven... Por otra cosa que ahora te voy a comentar. Sí, hoy la Hermandad del Huerto ha tenido su función principal y ha reconocido a Francisco Carmona, que fue hermano mayor justo este año, 75. En este momento, y se han hecho una foto junto a los titulares de la hermandad, buena parte de los que están en esa foto. Esa fotografía ya ahí hay una persona que falta. Efectivamente. Pero ahí tienen pues a Manuel Infante, ¿no?, a Pepe del Solar. Hoy, el segundo. El tercero precisamente el que nos falta, que es Pepe Prieto. Pedrito. Después tienen a nuestro amigo Chiqui Castro y el último es Dominico. Los dos, tanto Chiqui como Dominico, que estaban hoy también en la función del Huerto y se han puesto en esa estampa. Y el Huerto, que estaba muy representado porque esa corona que lleva ahí la Virgen del Mayor Dolor en su soledad es una corona de la Virgen de Gracia y Esperanza, de la Hermandad del Huerto. Y la candelería que lleva ahí era la antigua candelería de la Virgen del Huerto, esas candelerías antiguas que todos recuerdan con las cabezas en los basamentos de fundición. Y además, bueno, a esta Manuel le va a gustar porque al fondo se ve a un penitente de la Hermandad de la Misericordia con las capas de merino tan bonitas que tenía esta hermandad, precisamente porque además ese año salieron 5 de representación de cada hermandad acompañando a Santo Entierro. Bueno, salieron, y recordemos que además fue un Viernes Santo de muchísima lluvia, que llovió de forma muy copiosa, pero para recordar que hace 50 años... Pero no dejó de salir la Virgen en ese... Fue la primera salida de esa Virgen de Mayor en su soledad, y queremos recordarla, pues al final, hablando de esos 50 años de aquel Viernes Santo del 75. ¿Y solo queda un día? Eso lo queda, bueno, 2 días que están unidos en uno. Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Será la semana que viene.